Vamos a ver el día de hoy, hermanos, que es prácticamente para mí es el primer domingo del mes. Yo sé que el domingo pasado nuestra hermana Lupe también le pedí una vez más que compartiera. Según los comentarios, fue de mucha edificación, de mucha bendición el tema que trajo nuestra hermana Lupe acerca de Eva, de Adán y Eva al principio de la creación, el rol de la mujer en la vida matrimonial sobre todo y aquí en la tierra. En este día quiero empezar a hablar acerca de lo que es la iglesia. Recuerdan que todavía vamos a continuar cada primer domingo del mes. Vamos a seguir hablando, dirigiéndome a personas que han puesto su fe en Cristo Jesús para comprender mejor el plan de Dios con respecto al propósito de la iglesia. La iglesia, ustedes recuerdan que es el cuerpo de Cristo Jesús. Él es la cabeza. Cuando estaba aquí, pues estaba Él completo, aquí en la tierra. Pero hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la presencia de Dios. Entonces, pero quedó su cuerpo, y su cuerpo somos nosotros, los hijos de Dios. Él es la cabeza y tiene un plan para nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de la membresía, que es un ser miembro de la Iglesia Universal, cuando uno pone su fe en Cristo Jesús, pero también ustedes han oído que cada iglesia local, esta es una localidad, un grupo de creyentes, se le llama una iglesia, pero hablamos localmente, en contraste con la Iglesia Universal, que es todos los creyentes alrededor del mundo. Cuando uno va al libro de los Hechos, ve las dos iglesias, podríamos decir. Es la iglesia universal y vemos la iglesia local. El apóstol Pablo se dirigió a iglesias o congregaciones locales cuando escribía una carta a los Gálatas, a un grupo de creyentes, a la iglesia que está en Galacia. Cuando escribió la carta o la epístola a los romanos, dice a la iglesia que está en Roma. Grupos pequeños. Y algo sumamente importante para los hijos de Dios saben que es la unidad. La unidad es de vital importancia en cada iglesia local. Y la unidad como un todo en la iglesia universal. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo oró al Padre. Recuerdan ahí en la pantalla en Juan 17, Él les hizo esta oración y decía: yo en ellos, hablando al Padre con respecto a los discípulos, dice: yo en ellos y tú en mí, Padre, decía Cristo, para que sean perfectos. ¿En qué, hermanos? En unidad. Miren la oración de nuestro Señor Jesucristo: para que sean perfectos en unidad. La única manera, ¿cómo va a ser? Cristo dentro de nosotros y el Padre dentro del Hijo. O sea, Dios dentro de nosotros. Es la única manera que va a haber unidad verdadera entre los creyentes, sea a nivel universal o católico, la Iglesia Católica universal alrededor del mundo, o sea a nivel local, como estamos hablando el día de hoy aquí. Unidad es una unidad en Cristo Jesús. Le dice que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que el mundo conozca que Dios el Padre envió a Cristo Jesús a este planeta Tierra y que los has amado a ellos como también me has amado, a mí me has amado. Se dan cuenta que la unidad en la iglesia cristiana tiene un propósito noble, y es que el mundo sepa que en verdad Jesucristo es el enviado de Dios, del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. Jesucristo fue enviado por el Padre a este planeta Tierra y vino aquí hace 2000 años y se hizo un ser humano como nosotros. Eso es la encarnación del Hijo de Dios, de una virgen que concibió por medio del Espíritu Santo y dio a luz un bebito, un ser humano como nosotros. Pero pasa que Él, Jesucristo, era y es el Hijo de Dios vivo y verdadero. Y esa unidad es una manera de predicar el Evangelio. Cuando tenemos unidad entre nosotros, estamos predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas
noticias de salvación que se encuentran en Cristo Jesús. Cuando existe unidad en la iglesia local, el mundo ve algo diferente en nosotros. Entonces vean, la unidad en un grupo de personas siempre impactará al mundo. Siempre impacta, por ejemplo, cuando hay una tragedia, un desastre natural, y ¿qué hace la comunidad? Se unen. Y eso impacta. Se unieron para dar de comer, se unieron para edificar una casa, se unieron para apoyar. Eso siempre impactará al mundo de una u otra manera. Entonces creemos que para estas cosas, vean, para llevar adelante la misión de la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Alguien me puede decir cuál es nuestra misión? ¿Para qué existimos? Para guiar a la gente hacia Jesucristo y conocer. Guiar a la gente. Empezaste muy bien. Guiar a la gente hacia Jesucristo. Y ayudar al creyente. Y ayudar al creyente a que siga creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Recuerdan que está basada en Mateo 28. Ahí está lo que se conoce como la gran comisión. Jesús se acercó ya antes de ser elevado al cielo. Jesucristo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice: por lo tanto, yendo, al ir por el mundo, o vayan, hagan discípulos a todos los grupos étnicos, a todas las gentes o todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden estas cosas. Entonces esa es la gran comisión. Eso se supone que cada uno de ustedes está haciendo. Entre semana, obviamente, aquí tal vez si tienen un ministerio de enseñanza van a estar cumpliendo la segunda parte de ayudando al creyente. Pero todos tenemos la oportunidad de obedecer a la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Al ir por el mundo, en tu trabajo, con tu vecino, donde tú te relacionas, haz discípulos. El objetivo es que se bauticen poniendo su fe en Cristo Jesús y de ahí enseñándoles. Pero para llevar adelante la misión de la iglesia, para preservar su función, la función de la iglesia local y su integridad como iglesia local del cuerpo de Cristo, tenemos una función. Hermano, cada iglesia tiene su funcionamiento. Cada grupo pequeño en cualquier localidad que se encuentre, su función es cumplir con la gran comisión de ir por el mundo, hacer discípulos, de bautizarlos y de enseñarles a la gente que obedezca lo que Dios quiere que obedezcamos. Tenemos que funcionar bien. Si hay mal funcionamiento, no vamos a estar cumpliendo lo que el Señor espera de nosotros, ¿cierto? No está una iglesia funcionando bien si no se está haciendo discípulo. No está una iglesia funcionando bien si no se está bautizando a la gente, y si tampoco se está enseñando a la gente a andar de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo que están en la Biblia. Entonces, para que haya buen funcionamiento, para preservar la función de la iglesia y su integridad. Qué pena cuando una iglesia ha perdido su integridad, hermano. Cuando ha sucedido algo, cuando ha habido una división, una caída de uno de los líderes en esa iglesia, o cuando se está usando las cosas de Dios para engañar a la gente, ustedes saben, ha perdido su integridad. Ahora, lo interesante hablando de esto es que se pierde la integridad de acuerdo a lo que para uno es la integridad. Es decir, hay gente que está engañada y que asisten a una iglesia que no tiene integridad. Para nosotros, que evaluamos su funcionamiento y su integridad de acuerdo a las Sagradas Escrituras y de acuerdo a la Biblia, esa iglesia no está siguiendo el ejemplo del Señor. Pero mucha gente que ignora la palabra de Dios sigue apoyando ministerios, aunque están predicando un falso evangelio o están usando la causa de Cristo Jesús para beneficio personal. Ustedes saben, el evangelio de la prosperidad, que es puro sacar dinero, y está lleno de gente, porque para esa gente no entiende que esa iglesia ha perdido la misión, que está predicando algo que no está en las Escrituras.
Necesitamos cuidar nuestra integridad. Si la gente me conoce aquí, hermanos, de una manera y conoce al pastor Roberto allá afuera de otra manera totalmente diferente, no tengo integridad. Y todo el ministerio es afectado. Si alguno de ustedes allá afuera realmente no tienen una vida íntegra, o una persona que los conoce allá afuera y los ve aquí, ustedes saben, no tienes integridad. Tu evangelio, lo que predicas, realmente va a valer un cacahuate, porque predicamos más, ustedes saben, con nuestra forma de vida, que con las palabras. Con las palabras se tiene que explicar, pero a la gente le impacta más tu vida. Y necesitamos cuidar nuestra integridad como iglesia local y para proveer un modelo bíblico a los miembros de la iglesia, a la comunidad. Para esas cosas, ¿qué es necesario? Es imperativo que todas las personas que se asocian con la iglesia como miembros han de cumplir y estar de acuerdo con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y vivir de acuerdo a estas enseñanzas. ¿Hace sentido, hermanos? Entonces vean una vez más, creemos que para llevar adelante la misión de la iglesia, para preservar la función y su integridad como iglesia local del cuerpo de Cristo y para proveer un modelo bíblico a los miembros de la iglesia y a la comunidad, es imperativo que todas las personas que se asocian con la iglesia como miembros han de cumplir y estar de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, pastor. Estamos de acuerdo, pastor, en estas cosas. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, de acuerdo al tiempo que tengamos, es acerca de esos acuerdos. Y ahorita les voy a explicar de un acuerdo que hemos hecho, hermano. Pero pensemos en los primeros cristianos. Inmediatamente después de que Jesucristo fue llevado a la diestra del Padre, el cristianismo se empezó a propagar. Hubo una explosión, porque recuerden que Jesucristo dijo: yo voy a morir, esto es lo que me va a pasar, me van a aborrecer, me van a matar, pero al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Y sucedió exactamente lo que él dijo. Lo escupieron, lo aborrecieron, lo golpearon, lo crucificaron, y él entregó su vida. Ahí sí no lo mataron. Acuérdense, a Cristo no lo mató nadie. A Cristo no lo mataron, hermano. Cristo dio su vida, Él entregó su vida. Por eso se admiraron de que ya estaba muerto y los otros dos ladrones todavía no estaban muertos. ¿Por qué razón? Porque a Cristo nadie lo mató, Él entregó su vida. Después resucitó al tercer día exactamente como dijo. Pero Satanás es real también. Entonces, aun cuando Satanás ya sabe que está vencido, está destruido, destituido de poder, y el diablo no nos puede hacer nada, solamente engañarnos, y tristemente hace buen trabajo engañando a la gente que no crece, a los creyentes que se quedaron chiquititos, hermanos, en su mente, bebitos, que no conocen la verdad. Por eso es de vital importancia absorber la palabra de Dios. Entre más conoces a Cristo y la verdad de su palabra, menos posibilidad hay de que Satanás te engañe. El diablo empezó a atacar a los primeros cristianos. Y ¿saben dónde empezó a atacar? En la doctrina, en lo que creían, hablando mentira. Uno que Cristo ya había venido, otro que Cristo no vino como ser humano, etcétera. Entonces la iglesia sintió la necesidad de tener por escrito un credo, y se le conoce como el credo apostólico. Credo viene del latín, que quiere decir creo. En ese credo o en esa escritura especificaban la doctrina que habrían de creer los verdaderos creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Y hubo un concilio de puros creyentes en el año 325 de nuestra era. Acuérdense, Jesucristo se fue más o menos en el año 33 al cielo de nuestra era. 33. Entonces, más o menos 300 años después de que Jesucristo se fue, los padres de la iglesia, se le llama, los primeros cristianos, se reunieron en Nicea. Hubo un concilio, se conoce como el concilio de Nicea, en el año 325 de nuestra era. Y ellos acordaron escribir, hermanos, el credo apostólico, se le llama.
Y ahí en la pantalla, muchos de ustedes tal vez se lo saben de memoria, otros no, pero ahí está. Y miren cada declaración. Cada declaración tiene que ver con la fe cristiana, con lo que enseña el verdadero evangelio. Y empieza diciendo, creo en Dios. Creo en Dios, ahí está la primera declaración. Pero dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Qué sucedió con Jesucristo? Que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Real, vean la doctrina cristiana. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir. Ese es el evento supremo glorioso que estamos nosotros esperando. Esto no es fantasía, esto no es religión, esto es real. Jesucristo viene y el credo dice, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, ningún ser humano se va a escapar de este evento. El satanista, los que adoran a la muerte, todos los que pertenecen a otras religiones, hermanos y hermanas, el ateo, el evolucionista, los humanistas, todos los que no creen en Dios, ahí van a estar en este juicio. Viene el Señor Jesucristo a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal o Católica, no la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino el credo es, creo en la Iglesia Universal o Católica, es decir, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que está en el mundo entero, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna, es decir, el estado eterno del cual habla la Biblia. Existe un estado eterno donde todo ser humano va a entrar o con Dios o sin Dios, pero el estado eterno existe. Entonces, ellos sintieron la necesidad de tener el escrito, entonces todos lo leían y decían, estoy de acuerdo con esto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué sintieron estas personas la necesidad de escribir algo así? Bueno, hubo unas razones para preservar la verdad del Evangelio en una forma concisa. Ahí está, el que lee el credo de los apóstoles, ahí está el Evangelio de una manera concisa, hermanos y hermanas, para preservar la verdad. En segundo lugar, para refutar la herejía o las herejías. Si ya tenemos en nuestra mente, esto es lo que acordamos, esto es lo que creemos, pues podemos refutar cualquier herejía que se levante o que llegue a la iglesia, para actuar o servir como la base de la verdadera comunión eclesiástica. En una iglesia puede no haber verdadera comunión entre la gente que asiste a esa iglesia, porque algunos todavía, alguna de esa parte del credo apostólico, de la doctrina cristiana, no están de acuerdo, no lo aceptan. Entonces es muy difícil que haya verdadera comunión entre personas que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Sin embargo, como todos asisten a la iglesia, muchas veces tratan de que haya comunión, ¿cierto? No va a haber comunión. Acuérdense de la parábola del trigo y la cizaña. En el mundo hay hijos de Dios y hay hijos que no son de Dios, que no son hijos de Dios. Trigo y cizaña, hierba mala, existe. Y cuando la parábola del trigo y la cizaña, alguien le preguntó al dueño de este campo, le dijo, ¿quieres que arranquemos la cizaña y la quememos? El dueño le dijo, no, dice, no sea que al arrancar la cizaña también se arranque el trigo. Espérate a la cosecha, a la siega, a la cosecha, es decir, cuando venga el tiempo de cegar, entonces sí se va a apartar el trigo por un lado, la hierba mala o la cizaña por otro lado, y se va a quemar. Entonces, la verdadera comunión es
con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, para que tengamos comunión. Y en realidad nuestra comunión es con el Padre. Cada ser humano que tiene una verdadera comunión espiritual, no que va a la iglesia, no que le gusta la predicación del pastor Roberto o del cristianismo, no que se trata de portar bien, eso no significa que tienes una comunión con el Padre. Para establecer una comunión con Dios el Padre, tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el único redentor de la raza humana. No, tu relación con Dios no está bien si tú rechazas a Cristo Jesús. La relación de cualquier ser humano aparte de Cristo es una fantasía. Está engañándose. No existe una verdadera relación. Puede ser sincera la persona, puede ser honesta, puede ser sincero, como dice mi hermano, como el ataque al corazón. Puede ser sincero en su tratar de buscar a Dios, pero su relación con Dios no está bien, porque la relación con Dios es la correcta, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, para asegurar una enseñanza consistente de parte de aquellos que de otra manera podrían contradecirse el uno al otro. Para eso se escribió un acuerdo. Un acuerdo, ¿crees esto? Sí, creemos. Entonces puede realmente tener comunión con nosotros. En cierto sentido, pero acuérdense, la verdadera comunión con el Padre. Pero eso es lo que creemos. Entonces, esa fue la razón por la cual los primeros cristianos escribieron el credo apostólico. Entonces, a partir de este año, aquí en Plenitud de Vida, queremos también darle la oportunidad a todos, a cada uno de ustedes, a que se una a Ministerio Plenitud de Vida de una manera más formal a este ministerio. Y hemos escrito un acuerdo de membresía que va a estar a disposición de todos, hermanos, se lo pueden llevar, está ya en el centro de información, ahí hay bastantes. Pueden llevárselo individualmente, por familia, y pueden leerlo con calmita allá en sus casas y van a hacer una decisión, o sea, pueden hacer una decisión, pero se le llama un acuerdo de membresía para unirse a Plenitud de Vida de una manera, podemos decir, más comprometida. Por más que busqué una palabra que no suene tan aterradora para mucha gente, hermano, es la verdad, es la palabra compromiso. ¿Cuántos pertenecen aquí a un club, a un gimnasio? Ok, si no a un club, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace, hermanos? Tienen que firmar un contrato, ¿cierto? Y hay ciertas regulaciones, cierto comportamiento que no se acepta, ¿cierto? Etcétera, apoyo, tienen que dar su mensualidad, etcétera. ¿Cuántos tienen un trabajo? ¿Cuántos han tenido que firmar un papel para trabajar? Ese es un compromiso, ¿cierto? O sea, no hay diferencia en realidad. Si no tuviste miedo para trabajar, pues no, ahora después de que leas este acuerdo de membresía, en realidad no hay por qué decir no, pero hermanos, es libertad para cada uno de ustedes y vamos a hablar más poco a poco del contenido de este acuerdo. En este acuerdo se hacen declaraciones con respecto a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Enseñan acerca de Dios, acerca de la misma Biblia, acerca de Jesucristo, acerca del hombre. En la Biblia enseña acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca de la iglesia o el cuerpo de Cristo Jesús. En la Biblia y en ese acuerdo se hacen declaraciones acerca del regreso de Jesucristo a la tierra por segunda vez, acerca del estado eterno de los seres humanos, acerca del matrimonio de acuerdo a Dios, acerca de la sexualidad de acuerdo a Dios, acerca de la disciplina en la iglesia, acerca de la dignidad de la vida. Todo eso, hermanos, lo van a leer en este acuerdo. Y va a estar, como les dije, disponible para todos ustedes. Si alguien tiene una pregunta o una preocupación acerca de lo que van a leer, no duden en dejarnos saber. Ustedes pueden captar cosas que pues yo o los que lo diseñamos no lo captamos. Entonces les pedimos por favor, cuando lo lean, sea por email, de una llamadita, por texto, lo que sea, no entiendo qué significa tal página, tal parte,
esto puede ser contraproducente, qué sé yo. Y yo aprecio porque ustedes saben, hermanos, que el pastor Roberto se reúne cada vez, por años se ha reunido con algo que se llama grupo de siervos. Y alguien expresó preocupación acerca del impacto en la congregación o en la vida personal de esta persona que me lo dijo. Y tratamos el tema. Entonces, si encuentran una pregunta, preocupación, déjenlo saber. Ahora acuérdense, cabe mencionar una vez más que de ninguna manera será una imposición a ninguna persona. Relájense, hermano, a nadie se le va a obligar a firmar este acuerdo. Esto ha de ser hecho voluntariamente y con toda libertad. Yo aprecio que todos los del grupo de siervos ya lo firmaron. Somos como 14, 16 personas y todos lo han firmado porque no hubo ningún conflicto. Ahora, ¿por qué es importante un acuerdo de membresía? Pues podríamos dar muchas razones, pero una que me viene a la mente, hermanos, es que de esta manera vamos a poder saber cuántas personas están sinceramente comprometidas a permanecer y apoyar este ministerio. Eso nos ayuda, ¿entiendes? Es como ser miembro de un club. La membresía dice, ok, hay tantas personas que se anotaron y son miembros de este club o de esta organización. Entonces eso nos va a ayudar a tener una idea, que hay tantas personas que sabemos que ya hicieron este ministerio como su iglesia familiar, que no andan de paso, que no son visitantes y que no están viendo a ver si se quedan o no se quedan, sino cuando uno firma este acuerdo de membresía, sabemos, esta persona ya vino, ya observó y si le gustó la congregación y ya es una persona que aceptó esta iglesia como su iglesia familiar. Aquí va a crecer, aquí va a ministrar con sus niños también. También de esta manera sabremos si la persona en verdad desea ser parte de la familia espiritual local, es decir, ministerios plenitud de vida, o si no lo desea. Esto es lo que estamos hablando, hermano. Escuchen, es una realidad que aunque muchas pueden ser las personas que asisten a una iglesia, digamos aquí o en otra iglesia local, está lleno de gente, pero la realidad es que no todos hacen a ese grupo como su familia espiritual. ¿Sabían eso? Es una realidad. O sea, y algo que se está prestando para este tipo de actitudes, que no es bíblico, pero existe, son lo que se conoce como las mega iglesias, las mega church. Las mega iglesias se prestan muy fácil para eso porque simplemente la gente va de incógnito. Uno no se ven en todo el año, no se vuelven a sentar al lado de la misma persona, porque como son cientos o miles de personas, van, nadie sabe cuándo no van. Tristemente, nadie sabe cuando están pasando situaciones difíciles. Nadie sabe si están atrapados en un pecado en su vida. No hay nadie que los ayude. Si eso llega a suceder en iglesias pequeñas, hermano, entonces esto también se presta mucho más en una congregación grande. Pero vamos a saber cuántas personas dice el pastor, esta es mi familia espiritual y realmente yo quiero que se me trate como una familia espiritual. Otra razón es que algo bueno, hermano, y bien es el pertenecer oficialmente o formalmente a un grupo religioso. ¿Sabían ustedes que es en cierto sentido bien visto? Aún en asuntos legales, ¿sabían ustedes? Aún de empleo, cuando la gente emplea, pertenece a un grupo religioso, es un miembro comprometido. Aunque sea gente que no es cristiana, aunque el empleador sea una gente que no es cristiano, que no cree en Dios, pero ¿sabían ustedes que sí observan de que saben que la moralidad de gente religiosa es diferente? Entonces dice, esta persona sí, de esto quiero tener en mi compañía, en mi trabajo, porque conocen que de alguna manera es mejor. Y no estoy hablando en términos generales. No estoy diciendo que todos los creyentes, hermanos, se portan como se deberían de portar. Sabemos que no. Y ha habido muy malas experiencias. Pero en términos generales, realmente la gente aprecia
cuando sabe que tú tienes un compromiso en una organización religiosa y que apoyas, das de tu dinero, trabajas, sirves, estás ahí, eso la gente lo aprecia mucho. En muchas ocasiones también una carta de referencia de una iglesia indicando que la persona es miembro activo, comprometido, ha ayudado mucho. He escrito muchas cartas, hermanos, en asuntos legales, para gente que ha tenido por X razón ir a la corte, que han estado arrestados por X razón, empiezan a colectar cartas. En asuntos de migración también he escrito cartas, porque la gente sabe, es cristiano, pertenece a esta iglesia. Entonces, en el tiempo que nos queda, quiero hacer referencia a la primera área de este acuerdo, y es la declaración de fe. Acaban de poner en la pantalla el credo de los apóstoles. Bueno, cada iglesia en el mundo, podemos decir, especialmente aquí en América, desde Canadá, Alaska, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica, generalmente pertenece a una denominación. ¿Y qué es eso? Hermano, es el nombre de un grupo de iglesias dentro del cristianismo que tienen algo en común y que se apoyan unos a otros. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de nuestra denominación? Iglesia Evangélica Libre de América, o Evangelical Free Church of America. Iglesia Evangélica Libre de América. ¿Han oído de la Iglesia Bautista? ¿No? Bueno, esa es otra denominación muy grande, muy poderosa, en cierto sentido, poderosa en el sentido de que tiene mucha influencia. La Iglesia Presbiteriana es otra denominación, pentecostal o pentecostés, la Iglesia de las Asambleas de Dios, etcétera. Hay muchas denominaciones, pero que todas pertenecen a la familia cristiana evangélica. Entonces, estos 10 puntos que vamos a ver o a tratar de ver a continuación son la declaración de fe de la Iglesia Evangélica Libre de América. El nombre del ministerio hispano, esta iglesia se llama Cross Life, la iglesia anglo, pero el pastor Roberto es pastor del ministerio hispano de Cross Life. Y el ministerio hispano, ¿cómo se llama? ¿Cómo nos llamamos nosotros? Ministerios. Ministerios Plenitud de Vida. Esta iglesia pertenece a la Asociación de Iglesias de la Iglesia Evangélica Libre de América. Y ellos tienen una declaración de fe, statement of faith. Esto es lo que nos une, esto es lo que creemos. Si alguna iglesia o pastor no está de acuerdo con estos puntos que vamos a ver, no puede seguir siendo parte de esta asociación o fraternidad de iglesias. Una vez más, ¿para qué es, hermano? Para protegernos de herejías, para realmente estar de acuerdo todos y no contradecirnos. Número 1, Dios. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos de Dios? ¿Qué podemos decir? ¿Qué crees de Dios? Que es el Todopoderoso. ¿Cómo? Creador. Creador, Todopoderoso. Nuestro Padre Celestial. Nuestro Salvador, ¿qué más? ¿Cómo? Omnipotente, o sea, todopoderoso. Omnisciente, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que todo lo sabe o que tiene toda ciencia o conocimiento. Bueno, escuchen, miren. ¿Cómo hubo silencio? Porque casi no podemos describir a Dios. Ahora, esto ayuda. Miren, creemos en un solo Dios, creador de todas las cosas. Es santo, apartado del pecado, apartado de la maldad, infinitamente perfecto, el cual existe eternamente en unidad de amor en 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vean todo lo que creemos basado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras acerca de Dios. Son iguales, divinas, pero son iguales, teniendo conocimiento ilimitado y poder soberano. Es decir, nadie manda a Dios, nadie ordena a Dios,
Nadie aconseja a Dios. Nadie le va a decir esto lo puede hacer. No, Él hace lo que le place hacer. Eso es la soberanía. Dice, Dios en su gracia se ha propuesto desde la eternidad el redimir, o sea, salvar un pueblo para sí mismo y Él hacer todas las cosas nuevas en la eternidad, el tiempo que ya viene, para su propia gloria. Eso nos protege. Eso está basado en la Biblia, eso es lo que yo creo. Eso es lo que se supone que todo el que viene a la Biblia, hermano, debe de creer acerca de Dios. Pero ahora, acerca de la Biblia, ¿qué creemos de la Biblia o las Sagradas Escrituras? ¿Qué cosa creemos de la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? Es verdad, verdadera. Fue inspirada por Dios. Ya. Ok, vean, hermano. Creemos que Dios ha hablado en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, como en el Nuevo Testamento, a través de autores humanos, seres humanos. Como la palabra inspirada de Dios, la Biblia no tiene error. Eso es inerrante. En sus escritos originales, la Biblia no contiene error. Dice, no tiene error en el lenguaje original en el que fue escrita, en donde se revela completamente la voluntad de Dios. ¿De qué Dios? Del único Dios que existe en el universo. En las Sagradas Escrituras está revelada toda la voluntad de Dios, del Dios creador. Dice, se revela su voluntad para la salvación de la raza humana, obviamente, y la cual será la autoridad principal para juzgar todo pensamiento y comportamiento humano. Es la Biblia. Piensa en el aborto, júzgalo a través de la palabra de Dios. Piensa en el lesbianismo, homosexualismo, tienes que juzgarlo a través de la verdad. Piensa en los musulmanes, en otras sectas, en el evolucionismo, hermano, en la evolución, en el ateísmo, en el satanismo, en la adoración a la muerte, en todo lo que quieras. Tenemos que juzgar todo pensamiento o todo comportamiento de la raza humana. Nosotros lo juzgamos a través de la autoridad absoluta de la palabra de Dios. No hay manera de errar, hermanos. Cuando hacemos a un lado las Sagradas Escrituras y empezamos a razonar y argumentar sacando a Dios de la Biblia, es cuando la raza humana se mete en problemas. Y miren el desastre de lo que está pasando con la moralidad. De hecho, ya no existe moralidad. Antes te decía, usa tu sentido común. ¡Wow! El sentido común ya no es común. Ya no es tan común. Porque el ser humano, entre más se aleja de lo absoluto, de la realidad, más bruto se hace en su razonamiento. Y por eso el día de hoy vemos gente que vive tranquilamente con dos cosas que se contradicen totalmente y están tranquilos. Y se contradice totalmente y ellos lo creen. Uno se rasca la cabeza y dice, pero ¿cómo es esto posible? Hermano, la situación de la raza humana, de su razonamiento, es aterrador, da horror, me da miedo lo que viene. Porque si estos jóvenes que están creciendo, hermano, y son más brutos que nada, hablando, hermano, con respecto a que no entienden la realidad. ¿Qué cosa es lo real? Todo lo que Dios dice. Eso es la realidad. ¿Quieres saber lo que es real? Todo lo que Dios ha declarado con respecto a la humanidad, a la raza humana, al comportamiento, a lo que usted debe creer, eso es realidad. Si tú te sales de eso, de la Biblia, aunque para ti pienses que es la realidad, estás viviendo un error, estás viviendo un engaño. Entonces la Biblia, hermano, dice, por lo tanto, debe de creerse en todo lo que enseña, obedecerse en todo lo que requiere y confiarse en todo lo que promete. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La condición humana. ¿Qué cosa enseña las Escrituras, hermanos, acerca de la condición humana? Bueno, creemos que Dios creó a Adán y Eva, los primeros seres humanos que habitan en el planeta Tierra.
Adán y Eva. Y ahí está, vean, un hombre, una mujer. Estoy empezando a leer un libro, hermano, que habla de la filosofía o la enseñanza acerca del género del ser humano. Ustedes saben el desastre que está sucediendo en la sociedad, que ya los niñitos ya va a ser prohibido legalmente que se le diga tú eres niña o tú eres niño. Aun cuando nazca niña o niño, no le van a poder decir así los padres, van a tener que crezca y en las escuelas le van a decir qué quiere ser, aunque sea un niño, qué quiere ser. ¿Quiere ser mujer? ¿Quiere ser hombre? ¿Quiere ser bisexual? ¿Quiere ser lo que tú quieras? Hermano, me estoy rascando la cabeza y digo, Dios, mira lo que es alejarse de la verdad de Dios. Entonces la condición del ser humano, Adán y Eva, dice, creemos que Dios creó a Adán y Eva a su imagen, pero que pecaron cuando fueron tentados por Satanás. Génesis 1, 2 y 3, ahí está la historia. Si alguno de ustedes está interesado, lea la Biblia en Génesis, el primer libro de la Biblia. Dice, en unión con Adán, todos los seres humanos son pecadores por naturaleza y por decisión. En Adán pecaste tú, pecaste tú, pecaste tú. En Adán pecaste tú, pequé yo, pecó toda la raza humana, porque él es la cabeza, el primer representante de la raza humana. Y en Adán todos mueren espiritualmente, todos pecamos en Adán y por opción o decisión. Y dice, y por lo tanto se han separado de Dios. La raza humana nace separada de Dios. El ser humano en todo el planeta Tierra, sea chino, coreano, alemán, francés, mexicano, donde sea, nace un ser humano pequeñito, nace separado de su creador. Porque viene de Adán, venimos de Adán y Eva, muerto en delitos y pecados, pecador por identidad, hace cosas malas. Muéstreme a un ser humano que crezca solito y nunca haga cosas malas. Y no le tienen que enseñar, acuérdense. Papá y mamá recuerdan muy bien eso. A tu niñito no le enseña a mentir y tiene acá la manzana y le dice la tiene y no puede hablar, pero dice no, que no la tiene. ¿Quién le enseñó a ese niñito? Es el pecado que nace ya venimos con el pecado. Entonces vean, dice, separados de Dios, todos los seres humanos son pecadores por naturaleza y por opción y por tanto se han separado de Dios, estando bajo la ira de Dios. Solo a través del sacrificio de Jesucristo podemos ser rescatados y reconciliados y renovados. Ese es el evangelio que Dios, es el evangelio de Dios. El apóstol Pablo dice el evangelio de la gracia de Dios. Ese evangelio vino a la tierra hace 2000 años y Cristo empezó a decir arrepiéntanse y crean las buenas noticias, crean el evangelio, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Otro punto de la declaración de fe, hermanos, que está en este acuerdo es acerca de Jesucristo. ¿Qué sabemos acerca de Jesucristo? ¿Qué creemos? Que Él murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. Ya lo dije, ajá. ¿Qué más? Nuestro Salvador. Salvador, resucitó, estuvo muerto, resucitó. Concebido por el Espíritu Santo. O sea, José y María no tuvieron relación sexual para engendrar a Jesucristo. Es hijo único. Hijo único de Dios. Exactamente. Él es el único camino para llegar a Dios. El único camino para llegar a Dios. Ok, entonces vean, Jesucristo, creemos que Jesucristo es Dios hecho ser humano. Eso es encarnado, que tomó carne en forma de ser humano. Es Dios que se hizo un ser humano, totalmente Dios y totalmente hombre o ser humano. Una persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Una persona. Jesús, el Mesías prometido a Israel, o sea, el ungido, el Cristo. Dice, fue concebido por el Espíritu Santo y nacido a través de María la Virgen. Era una señorita, una doncella. Vivió una vida sin pecado. Jesucristo jamás cometió pecado. Eso nos une. No puedes decir que Jesucristo pecó. Yo recuerdo hace unos años atrás, muchos años atrás, aquí en Monterrey, un hermano de la iglesia llegó bien emocionado y que conoció a un pastor. Y me decía, pastor, acabo de conocer a este hermano que va a una iglesia y predica igualito que usted.
Ok, le voy a decir por qué me río, porque por lo que después platiqué con este pastor. Y emocionado, digo, wow, otra persona que conoce la gracia de Dios, pues vamos a reunirnos, él me va a edificar a mí, yo lo voy a edificar a él. Y llegamos, y el pastor dice, ok, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué le parece si usted habla, yo hablo 20 minutos y usted me escucha? Y después dice, usted habla y yo me escucho. ¿Qué? Yo no venía a debatir nada, o sea, yo venía a platicar. Le dije, ok, ¿sabe lo primero que le dice oportunidad, hermano? Y bueno, pues hermano, si usted quiere hablar 20 minutos, se aventó más de 30 minutos. Y yo no lo interrumpí para nada. Cuando yo hablé, enseguida estaba interrumpiendo, me le dije, espérese, hermano, usted ya habló. Pero el punto es este, hermano, lo primero que me dijo, escuche, lo primero que me dijo fue, la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Dice, ahí está, Jesucristo pecó. Jesucristo pecó porque la Biblia enseña que Jesucristo pecó. Una doctrina herética, falso. Jesucristo jamás cometió pecado. Y la Biblia no dice Jesucristo pecó, fue hecho pecado. Cristo cargó con el pecado de toda la humanidad, de toda la raza humana. Entonces, vean, vivió una vida sin pecado y fue crucificado bajo Poncio Pilato. Resucitó corporalmente de entre los muertos. La gente lo vio, no era un fantasma. Él mismo dijo, yo no soy un fantasma. Un fantasma no tiene carne ni huesos, que tienen algo de comer para que yo les pruebe que yo mismo soy. No necesitaba comer, pero para comprobar, él era un cuerpo, pero glorificado, como el que vamos a tener. Ascendió al cielo, en donde se encuentra en este preciso momento Jesucristo, con el cuerpo humano que tuvo hace 2000 años aquí en la tierra. Se encuentra sentado a la diestra del Padre como nuestro intercesor y sumo sacerdote. Eso creemos, hermanos, porque es una enseñanza de las Escrituras. La obra de Cristo Jesús, creemos que Jesucristo como nuestro representante y sustituto. Acuérdense el asunto de sustitución. Es de que tú tenías que estar ahí en su lugar, pero Él tomó tu lugar para que tú no recibieras el castigo. Nuestro sustituto derramó su sangre en la cruz. En la sangre se encuentra la vida. Cristo entregó su vida, derramó su vida, su sangre. Dice en la cruz como el perfecto y totalmente suficiente sacrificio. No necesitas más. No necesitas más andarte ayunando y golpeándote y haciendo sacrificios y peregrinaciones, ni nada de eso. Suficiente sacrificio por nuestros pecados. Su muerte y su victoriosa resurrección constituyen la única base para la salvación. Y creemos en el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo en todo lo que hace glorifica al Señor Jesucristo. Él convence al mundo de su culpabilidad. El Espíritu Santo es el que regenera al pecador. Hemos sido regenerados. El Espíritu Santo implantó nueva vida, la vida de Dios, vida eterna dentro de nuestro espíritu. Y dice, regenera al pecador, y en él las personas son bautizadas en unión con Cristo y adoptadas como herederos de la familia de Dios. Él también reside, ilumina, guía, equipa y apodera o lo llena de poder al creyente para vivir una vida de servicio y semejanza a la de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo. Tiene todo el poder, tiene todo el equipamiento. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, reside, vive, te ilumina, te guía, te equipa, te da de poder para vivir la vida que le agrada a Dios. No hay excusa por no hacerlo o por no experimentarlo. La iglesia, ¿qué creemos acerca de la iglesia? Creemos que la iglesia comprende a todo aquel que ha sido justificado por la gracia de Dios a través de solo la fe y solo en Cristo. Ellos han sido unidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo Jesús, esa es la iglesia, del cual Él es la cabeza. La verdadera iglesia se manifiesta en las iglesias locales, hermanos. En las iglesias locales dice, de las cuales sus miembros deben ser creyentes. El Señor Jesucristo mandó 2 ordenanzas. El bautismo en agua, lo que hacemos cada año, y la mesa del Señor o la Santa Cena, las cuales dicen visible y tangiblemente expresan el Evangelio, aunque no son los medios para la salvación,
cuando se celebran por la iglesia en genuina fe, estas ordenanzas confirman y nutren al creyente, es decir, la iglesia, la vida cristiana. ¿Qué creemos, hermanos, en este acuerdo? De acuerdo a las Escrituras, creemos que la gracia justificadora de Dios no debe de ser separada de su poder y propósito santificador. Dios nos ordena amarlo a Él supremamente y a otros sacrificialmente, al prójimo, y a vivir nuestra fe con compasión por otros, con compasión por los pobres, con justicia para los oprimidos, incluyendo a los bebitos que son abortados. Con la palabra de Dios, dice, el poder del Espíritu Santo y la ferviente oración en el nombre de Cristo, podemos combatir a las fuerzas del mal, de Satanás. En obediencia a la comisión de Cristo, debemos de hacer discípulos de entre todos los pueblos, siempre dando un buen testimonio del Evangelio, tanto en obra como en palabra. El retorno de Cristo Jesús, creemos en el regreso personal de Cristo, corporal y premilenial, antes de los 1000 años de un reino que viene Cristo a establecer en la tierra, de nuestro Señor Jesucristo. Esta venida del Señor, de la cual el momento es solo sabido por Él, Dios solamente sabe cuándo va a suceder, demanda una constante de nosotros, hermanos, expectación, y es nuestra bendita esperanza que nos motiva a vivir una vida justa y sacrificial al servicio de la misión, de la gran comisión. Cristo viene. Esto no es fantasía, otra vez. Esto es Biblia, es palabra de Dios. Jesucristo es real, existe, está allá y viene por segunda vez a este planeta Tierra. Eso es lo que creemos del regreso de Cristo Jesús. Y respuesta y destino eterno. Creemos que Dios ha ordenado a todos los seres humanos en todo el mundo a creer el Evangelio por medio del arrepentimiento y por medio de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y Dios. Creemos que Dios resucitará corporalmente a los muertos y juzgará al mundo, asignando al no creyente a la condenación y al tormento eterno, y al creyente a una bendición eterna en regocijo con Cristo, el Señor, en la nueva tierra y el nuevo cielo, para alabanza de su gloriosa gracia. Y decimos todos, Amén. Amén. Esos son, hermanos, es la declaración de fe de la Iglesia Evangélica Libre. Eso es lo que creemos, eso va a estar en el acuerdo para toda aquella persona que dice, pastor, yo estoy